La ciudad de Banfield, partido de Loma de Zamora, en la época del proceso militar entre los años 1976 y 1982, fue escenario de uno de los hechos más sangrientos de la dictadura. En este barrio funcionó uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la historia, el Pozo de Banfield. Observando el barrio tenemos la sensación de ver muchos barrios juntos. El del chalet de los ferroviarios, el barrio Apolo 11, conocido como Las Torres, y el barrio de Luz y Fuerza, llamados por los vecinos los 420. Una callecita angosta separa los 420 del Pozo de Banfield. El barrio nuestro, ¿quién le vendió el terreno al barrio, que se lo compró el sindicato? Ese lugar donde está esta cárcel, el Pozo de Banfield, iba a ser un campo deportivo para el barrio Luz y Fuerza. Con esa empresa donaba toda esa cuadra que había, el terreno, ¿viste lo que era? Para que barrio Luz y Fuerza tuviera su campo deportivo, cancha de fútbol, todas esas cosas. ¿Y qué pasó? De la noche a la mañana los encontramos que empezaron a traer máquinas y a sacar tierra y tierra y tierra y tierra, y ahí empezamos a ver que estaban construyendo una cárcel, decía la gente. Claro, porque ¿para qué? Por tanta profundidad. ¿Por qué? Porque hacían abajo ¿cómo eran los subsuelos? Los calabozos. Sí, claro. Calabozos hacían bien de abajo, empezaron a hacer. Por eso que se hizo ya pensado en todo eso, como dice ella. Pero empezamos a ver de que esto no era una cárcel cualquiera. Era otra cosa más importante ya que una cárcel. Y bueno, ya estaría pensado en los que los tipos lo iban a emplear para a matar a la gente y llevarla y tener ahí. Eso fue todo. El barrio de Luz y Fuerza se quedó así sin su campo de deportes. Este no fue el único avasallamiento que sufrió. Nosotros elegimos contar esta historia, la de los vecinos del Pozo de Banfield, que veían, que escuchaban y que sentían. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. ¿Qué función cumplía para el barrio el Pozo de Banfield? Nosotros no teníamos ninguna relación, porque eso era prohibido pasar. Por ahí, no. Si querías entrar tenías que pasar por unos cuantos tamices, hacer alguna consulta, porque como era de la policía, nosotros a veces suponíamos que podíamos ir a pedir ayuda, hacer alguna denuncia. No, ellos no. Era prohibido para ellos. Ellos te mandaban a donde corresponde a la policía, que corresponde a la zona, ¿no? ¿Y cómo era la rutina diaria de ese lugar? Sí, era un movimiento continuo de gente. Sentate, vengan un movimiento continuo de gente que venía cosas, venía esto, venía lo otro. Había movimiento que no se sabía realmente qué era. Era una delegación. Delegación regional. Robos y hurtos. Sí, algo de eso. Y cuatrerismo era. Sí, una cosa de eso era. Eso fue, así fue. Esa era la con eso que tenía cómo que se inició eso, cómo se inició, cómo lo inauguraron. Vivíamos ahí, trabajábamos ahí, cuando teníamos que hablar por teléfono íbamos ahí, porque no había teléfonos en el barrio, porque como estaban haciendo tribunales, no nos daban líneas. Y no había teléfonos públicos tampoco, entonces íbamos ahí a hablar. Tenía un teléfono ahí en el hall de entrada y nos permitían entrar a hablar. ¿Qué fachada tenía el Pozo de Banfield? Igual que ahora. Exactamente. ¿La misma que ahora? Exacto. ¿Con el mismo título, homicidios? No decía nada, decía Brigada de Delitos Especiales. Después fue un tiempo de la Policía Ecológica y ahora no sé, ¿qué dice ahora? Homicidios. No sé. No, antes era... No sé, es más, no me acuerdo si tenía el nombre. No recuerdo. En la época del proceso, ¿qué pensaban los vecinos de ese lugar? Conocemos por todo lo que se publicó, por las películas y todo lo que ocurrió. Pero nosotros, viviendo acá, no sabíamos lo que pasaba ahí realmente. Era terrible, ¿no? De haberlo sabido, hubiera habido otras formas, otros manejos, la gente, ¿no? Porque eso fue terrorífico. Venían algunas versiones, algunas cosas que no se sabía realmente qué era lo que pasaba allí, ¿no? Era tremendo. ¿Qué edad tienen ustedes?
16. Otro donde está el vecino. pozo de Banfield. Siempre se hablaba de que ahí era un lugar que traían a la gente y hacían lo que hicieron. Hasta lo mataron a la gente y todo. Mataron gente ahí. Así como lo traían, lo llevaban, entraban por una calle, el camión de ejército y después lo sacaban por otro lado. Tan es así que hasta tiros ha habido, hasta en las ventanas del edificio hubo tiros que pegaron de adentro al barrio. No se sabía, vamos a decir a nivel general, que estaban en el país sucediendo cosas raras. Que había gente que las llevaban y no se sabía dónde. Era general. Lo que menos pensábamos que ese era un foco. Se decía Pozo de Banfield, se empezó a escuchar cada vez más Pozo de Banfield. Y bueno, después la gente ya empezó a abrir los ojos y empezó a darse cuenta de que ahí es donde traían a todos los que querían matar ellos, los que querían hacer desaparecer. Era el famoso Pozo de Banfield. Hubo muchos lugares, pero este era que la gente no... Después se avivó que todo lo que pasaba ahí. Dicen nunca más. Los que con mayor frecuencia fueron utilizados como centro clandestino de detención fueron los destacamentos y comisarías, el Puerto Vasco, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el Arana, el Atlético, el Banco, el Vesubio, el Monte Pelone y Automotores Orletti. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. En los centros clandestinos de detención, los prisioneros permanecían meses y años con los ojos vendados. Se los llamaba por un número en lugar de su nombre. Sufrían terribles torturas físicas y psicológicas, recibían alimento escaso y estaban en condiciones sanitarias deplorables. Dicen nunca más. El Pozo de Banfield fue un lugar de reunión de detenidos ubicados en la intersección de las calles Siciliano y Vernet, a 2 cuadras de la avenida 10 de septiembre de 1861, llamado Camino Negro, partido de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. El acceso peatonal era por la calle Vernet y el vehicular por Siciliano hacia un patio interno. Según el Nunca Más, era un edificio de 3 plantas, de unos 25 metros de frente por 20 de fondo. En la planta baja, la oficina del jefe, sala de torturas y otras dependencias. En el primer piso, calabozos, oficinas, comedor y casino de personal, cocinas y baño. En el segundo piso, calabozos y baños. ¿Qué veían los vecinos? Un movimiento Había continuo de movimiento, gente. sentate, vengan Un movimiento ellas continuo de gente que venía vecinas de hoy, se barrio. venía esto, venía el otro. Había Era movimiento que no se sabía realmente qué era lo que pasaba allí. ¿entendés? Día y noche era eso, Sí. el movimiento que había. Vos veías, a veces nosotros entrábamos, veíamos con ella los camiones, esos coches grandes, esos celulares grandes que venían con gente y salían por acá y salían por allá. Y dicen que mataban a la gente y la sacaban por ahí. Tenía un kiosco, viste esos rubros de todo poco, ¿no? Tenía cositas de perfumería, vendía cigarrillos, caramelos, qué sé yo, y algunas chucherías de mercería, tienditas, viste, una cosa chida. Y venían a comprar. Y me compraban cosas de primera necesidad, por ejemplo, cepillo de dientes, pasta, jabón, ¿no? Y por ahí de pronto me pedían pañales. Y yo decía, ¿para qué quieren pañales? ¿Viste? Porque me llamaba la atención de que yo digo, ¿para qué quieren pañales? Y no se podía preguntar nada. Todo el día. Todo el día. Y sí, pero por lo general más de noche. Y de noche también habrá sido mucho más, imagínate que eso. Claro. Pero de día también se veía, de noche te imaginas lo que habrá sido. Porque en un momento creía que los grupos de ahí adentro con grupos que venían se iban a enfrentar. Porque venían comandos distintos. Y en un momento dijimos, bueno, acá se arma una que... Porque estaban todos los armados que venían a rodear las manzanas y los que venían de allá con las metralletas. Y vos no sabías lo que podía pasar. Después se hablaban entre ellos, se ve que no estaba coordinada la cosa, se hablaban entre ellos y cada uno hacía lo suyo. Pero vos veías eso que te daba pavura, pavura.
todo ese armamento en la calle. Terrible. Porque metralletas trajeron una oruga para detener a una persona con un tanque. Que es una locura. Un despliegue terrible era eso, para hacer una sola cosa. Terrible, yo no sé Y de contra gente dónde trabajadora, aparecían. gente que no había hecho mal a nadie. Después se enteró de todo. Claro, Había movimiento, notaba algo raro, pero después se enteró de todo. Después lo que había sentimos pasado. el Kosovo empezaron a Claro. hablar. Pero cuando lo estábamos viviendo, estábamos ajenos a... Mucha gente no lo creía. No lo creía, mucha gente no lo creía que pasaba. ¿Usted dónde vivía, Aide? Disculpe que le Yo pregunte. vivía en la calle Gabriela Mistral. Ajá. Eso está a 2 cuadras de... 2 cuadras de... Claro, está a 2 cuadras dos del cuadras y Kosovo. media. Ajá. Así que uno veía movimiento, pero ajeno a lo que estaba sucediendo. ¿Y qué tipo de movimiento veía usted? ¿Qué se acuerda? No, gente así que... Mucho ¿viste? movimiento de Más gente, coche, todo. pero uno pensaba que había más presos, así, pero... No. Nunca se imaginaron que algo así estaba pasando en el barrio. Claro. Y bueno, no nos dábamos cuenta lo que teníamos enfrente, sinceramente. Mis hijas jugaban, patinaban en la calle, andaban en bicicleta, teníamos una valla puesta, la utilizaban de pasamanos, se sujetaban para poder patinar y esa valla significaba que era un lugar donde en realidad no podía pasar cualquiera. ¿La valla que estaba sobre la vereda o sobre la valla calle? estaba sobre la calle. La calle. Sobre Ajá, la calle. estaba cortada la Y calle. eso estaba, claro, en determinado momento cortaban la calle. Y bueno, en una oportunidad salimos con mi esposo, con mis hijas, y hubo un corte importante de luz, y venía yo de la casa de mi hermano, y bueno, bajamos en la puerta de mi casa, y uno vivía tan ajeno a lo que sucedía, que bajamos y vino la policía apuntándonos a mi marido, a mis hijas y a mí. ¿Quiénes éramos? ¿Dónde vivíamos? ¿Qué estábamos haciendo ahí? Como el corte de luz era importante, ni siquiera nos ubicaban. Y yo enojadísima, pero caramba, si yo vivo acá, qué barbaridad, pero ajena totalmente que nos podría haber pasado algo muy delicado, sinceramente. Y bueno, nos ubicaron, nos reconocieron, sabían que vivíamos en los departamentos donde habíamos estacionado el coche. Y bueno, todo eso pasó, pero después con los años nos dimos cuenta del riesgo que corrimos, vivimos tan cerca, teníamos gente que iba a visitar a los presos, pasaban continuamente y realmente después nos tomamos conciencia muchos años después. En ese momento no, sinceramente. Y ahí tiraban los tiros. Pero nosotros nos queríamos meter porque a nosotros también nos tiraron un tiro viniendo con el coche. Y algunos le pegaron tiro en la ventana. Elsa, algunos le pegaron no, tiro y en la nos ventana. detuvieron, estuvo una hora ahora hacia adentro. Claro. ¿Cómo? Dice, nos conoce, sabe que vivimos enfrente. El auto ya lo reconocen bien, Sí. y me vienen a tirar un tiro en el coche. Que veníamos la familia entera. ¡Qué locura! Sí. ¿En los 420 vive usted, Elsa? Yo vivo en los 420, sí. Ajá. Está casi el Hace frente. 34 años que vivo. Claro, yo dije 35. Y el modo de tratarnos. Tener la policía dentro del palier a las 6 de la mañana, retirarme las macetas y espiar a ver quién era. Cuando vi que era policía, abrir la puerta. Eso me pasó a mí. ¿Cómo se llama? Cuando abrí la puerta, le digo, ¿qué hace? Le digo, buen día, le digo, ¿qué hace? Dice, tráigame una taza de mate cocido. Sí, te lo juro por mi esposo, mira, te lo juro por mi esposo. Y mis hijas. ¿Y cómo? Claro, temblé, me dio miedo. Me dio miedo. Y bueno, cerré la puerta y le doy el mate cocido. Cuando le llevo la taza de mate cocido, me dice, esta no va a ser la primera, va a haber la segunda. Menos mal que vino Martín, que venía a las 6 de la mañana. Con qué prepotencia, ¿no? Sí, te lo juro, eran fatales. Los primeros fueron fatales, los demás no. Los demás no. No podemos decir nada, aparte yo ni miro. Salgo de mi casa ni miro. Visto no, gente, una sola vez cuando hubo que fue en el 70 y... Cuando tomaron el regimiento Viejo Bueno, que no me acuerdo si fue en el 76 o... que fue no me acuerdo, pero... Me parece que fue o en el 74 o en el... Ahí sí, no, porque yo ya vivía ahí, yo me mudé en el 75 ahí. Entonces Mayo creo... del 75 me mudé
Y ahí sí, vinieron corriendo, nos sacaron a todos, que era una noche que hacía muchísimo calor porque era en diciembre, y ahí hay parque de juegos. Nosotros estábamos todos con los chicos ahí, y vinieron pero desesperados de ahí, métanse adentro, que vienen los montoneros, se están atacando. Y bueno, porque esto empezó con un gobierno democrático, no se veía nada. Es un edificio como más grande que una comisaría, mucho más grande, pero es todo cerrado, no se ve. Se veía, por ejemplo, cuando entraban los camiones con presos, ¿sí? Y ahora también se ve, que es cuando se abren los portones del costado. ¿Ustedes pasaron por ahí? Sí. Bueno, vieron que así sobre Siciliano hay un portón blanco. Sí. Ese portón se abre y entran de culata los camiones esos blancos, y así entraron siempre. Porque había mucho movimiento de camiones, esos camiones blancos de presos cerrados con las ventanitas, las requillitas, eso sí, y eso se veía mucho. Que venían y vos le veías las caras por ahí, pero una cosa, como ver pasar un patrullero con algún detenido, ¿vieron? Una cosa que uno a veces ni querés mirar. ¿Qué escuchaban los vecinos? Los que están del barrio nuestro, de este lado, escucharon gritos de la gente, gritaban, que adentro escucharon gritos. Los que están de este lado, los edificios, yo estoy del otro lado. Me dijeron que sí, que escuchaban gritos de noche y todas esas cosas. Eso me lo contaron. Se comentó eso, que sí, que se hacía eso. Donde yo estaba, no, ni nunca pensamos, sí, bueno, que había presos, pero... ¿Nunca se imaginaron que era eso? Y lo que puedo decir, sí, que se sentían gritos de noche, las 2, las 3 de la mañana, sí. ¿Llantos no Cosas escuchaban? que... No. Claro, vos estabas en el Yo estoy más alejada. Y vivo arriba, más todavía, ¿no? ¿Entonces escuchaba gritos? Sí, he visto gente que se ha ido también a escaparse, agarrarse sábanas por sábana en pleno día. Y se escuchaban gritos, pero no sé, yo pienso que todo el que vive cerca de una cárcel debe sentir más o menos lo mismo. Era todo muy, muy silencioso. Una sola vez trataron de escaparse, se habían escapado 7, pero vinieron a los edificios, que es donde yo vivo, a decir que nos metiéramos todos adentro, porque se habían escapado unos criminales peligrosos. En el barrio del Pozo de Banfield había 2 escuelas primarias. Quisimos indagar la convivencia de la escuela con el centro clandestino de detención, y no fue tarea fácil, ya que varias maestras son esposas de militares. Por suerte, no todas nos dieron la espalda. La visión de los maestros del barrio. Número 76, y tenía turno mañana, en pleno invierno, y desde esta calle hasta pasando lo que es el Pozo de Banfield, ahí no se podía pasar coches, nada, había que una barrera. Era un día tan de lluvia, llovía tanto que me quedé en la garita, viste que hay una garita ahí en lo que es el Pozo de Banfield, y estaba el guardia, no sé quién era, y le digo, ¿me puedo quedar? Yo sin saber que eso era el Pozo de Banfield. Y acá, en esta calle, aparecen dos coches haciendo luces, y el que estaba de guardia me dice, señora, váyase. Yo veía, le digo, pero no me hagas mojar, deja que pare un poco. Dice, por favor, váyase porque me compromete. Y bueno, eran 2 coches que entraron, yo ya iba caminando, y traían apanada gente. Al menos yo las veces que entré ahí nomás, otra vez también fuimos, nos ayudaron había que traer unas cosas para la escuela, y ellos vino un grupo ahí de policías y nos ayudó a entrar el material y todo eso. Pero bueno, ya les digo, a lo mejor vecinos que vivían ahí, se decía muchas cosas, había gente que se iba. No, nada. Nadie comentaba nada, ni grandes, ni chicos, ni gente del barrio. Vos te parabas en las esquinas a charlar, pero era
era como una cosa natural que aceptaban y que nos creíamos que ahí adentro había delincuentes, ¿viste? Es como, no sé, como tener una comisaría o tener... Nadie, les juro que nadie comentaba nada. Mencionamos al principio que en la memoria de los vecinos del Pozo de Banfield persiste el despojo que sufrieron al ver convertido en dependencia policial su proyecto de campo de deportes. El barrio fue avasallado en muchas otras formas. Las calles que eran cortadas alrededor del Pozo de Banfield. Sí, cuando venían ellos, imagínate, con los jeans, con todo lo que te copaban en el barrio, no pasaba nada. No podía pasar. Cortaban la calle, no podían pasar. Y más sabiendo que eran barrios estos, que eran así, de esa forma, eran más buscados estos barrios, más perseguidos. Vos veías coches en las cuadras parados por muchas horas, eran ellos que están investigando los movimientos de la gente. Por ejemplo, se quedaban horas enteras en la puerta de una casa, estaban vigilaban todo. ¿Y a quién ibas a reclamar? ¿No ibas a ir a la policía a reclamar? Sí, sería siciliano y los costados. Sí, siciliano, el Mayor Rivero. Escúchame, Mayor Rivero, siciliano. Fernet, cortaban todas esas casas. Claro. Cuando venían ellos no entraban ni salían. O sea, era como que avasallaban incluso al barrio. Exactamente. Los ataques al barrio obrero, vecino al Pozo de Banfield. Bueno, en las casas, te digo que vino el ejército a patear muchas puertas. El barrio nuestro lo rodeó todo. Muchas puertas. En la cuadra mía, un día parecía que estábamos en guerra. Habían venido las orugas con las metralletas ahí arriba, rodearon la manzana y donde estabas vos no te dejaban mover. Entraron en mi casa y usted no se mueva. ¿Pero qué quiere? No, usted ahí no se mueve. Y estaban rodeando toda la manzana, se ve que algo buscaban. Sí, buscaban, yo le voy a decir lo que buscaban. Armados hasta los dientes. Como era un barrio de luz y fuerza tan grande, el barrio Citra y el barrio 420, eran todos trabajadores de luz y fuerza, ellos buscaban los delegados. Le voy a contar algo más. Una vez prácticamente rodearon el barrio nuestro, lo rodearon. También. Y buscaban, y fueron a la casa de Bien Martín, el edificio Martín, a buscar a uno. Entonces ahí una mujer y las hijas le dijo, no, él no está acá. Le dijo, bueno, la llevamos a usted y a sus hijas, dijeron. La llevaron a la mujer y a sus hijas. Y el tipo, como sabía, él sabía que iban a venir a buscarlo, le dijeron que no viniera a la casa ese día. Y llevaron a la mujer y a las hijas, después la acá. Eso después buscaron también a otro muchacho que era delegado también de Luz y Fuerza, ¿cómo se llamaba? Era un hombre que tenía el nombre de un jugador de fútbol. Ajá. Vivía uno en un edificio y otro en otro. Tan es así que ellos se equivocaron. Fueron a otro. Y en vez de llevar al que buscaban, llevaron al jugador que jugaba en Talleres, que era un arquero. Y después que lo llevaron y todo, lo trajeron y lo llevaron al viejo. Lo llevaron al centro, tuvieron 1 año y pico al hombre este. Después les vino lo largaron. Sí, pero cuando vino ya estaba libre. Cuando vino ya no duró nada que se murió. Ucha de apellido. Ucha se llamaba el arquero y lo llevaron por el viejo. Después se dieron cuenta, lo llevaron al viejo. Tuvo más de 1 año acá en Ezeiza, en la casa de Ezeiza. Cuando vino ya vino prácticamente liquidado. No servía para nada. Lo gastaron en la casa. Un hombre grande, era un hombre grande. ¿Se preguntan una vez qué clase de persona sería capaz de torturar, de violar, de robarle su hijo a alguien? Nosotros sí, y también se lo preguntamos a los vecinos del Pozo de Banfield. Este era el personal del Pozo de Banfield que veían los vecinos. La gente la renovaban siempre, no venía siempre la misma gente, era muy renovado el personal, no tenían un plantel de gente fija, o siempre veías caras nuevas. Además, no sé, había 2 policías que vivían uno en una torre y otro en otro, que eran hermanos, que eran muy sociables, que eran muy, cuidaban mucho a los chicos, principalmente a chicos como ustedes, que eran del barrio, y él pasaba y les decía, chicos, hoy no salgan a la calle. Claro. Entonces él también decía, pibes, hoy no salgan, porque hoy va a haber redada en el barrio. Y pasaban y te llevaban, sea quien sea, ¿viste? Jamás, mira que yo viví con ellos casi 20 años,
y nunca nos enteramos de que ella participaba, que quería ir. Yo tampoco sabía, ¿eh? Después desaparecieron cuando ya vino la democracia, no supimos más nada de ninguno de los dos. Dicen que uno era más bravo que el otro. No me preguntéis cómo era, porque con la gente eran muy amables, ¿viste? En el partido de Loma de Zamora, lugar en el que está enclavado el pozo de Banfield, hubo 120 desaparecidos. Nosotros indagamos el sentimiento de las víctimas. He aquí el testimonio de una de ellas, Chela. Bueno, cuéntenos quién es usted. Bueno, yo soy Celia Prosperi, madre de Plaza de Mayo, de Loma de Zamora. Estamos acá en esta plaza desde hace 20 años y participamos en todas las actividades de Capital. Hemos sido muchas madres porque en la zona de Lomas desaparecieron muchos jóvenes y bueno, ahora por el paso de los años vamos quedando pocas, pero todos los domingos estamos acá en la plaza. ¿Qué representa para usted el pozo de Banfield? Y el pozo de Banfield, aunque ninguna de nosotras tuvo los hijos acá detenidos en el pozo de Banfield, de cualquier manera es una representación del horror de lo que sucedió. Tanto como si fuera el pozo de Banfield, o el de Quilmes o otros, lo mismo. Lo más terrible es que siguió siendo comisaría, no se desmanteló, o sea que prácticamente sigue siendo lo mismo. ¿Fue alguna vez por ahí? Bueno, fuimos en 2 ocasiones donde hicimos una marcha en repudio al pozo de Banfield. La organizamos desde las madres, otros organismos y partidos políticos también nos acompañaron. Hicimos una marcha muy grande, la primera, hasta el pozo. Y ahí colocamos un monolito con una placa que decía aquí funcionó el pozo de Banfield, campo de represión. ¿Sigue estando esa placa? ¿Ahora? Y más o menos debe haber durado 10 minutos. Cuando nos fuimos y ya era de noche, antes que hablaran las personas que se manifestaron, se estuvo armando el monolito, bueno, se había llevado todo el material preparado, se pegó todo, lo más bien. Pero alguien que pasó al día siguiente vio que ya no estaba. El silencio de los años de plomo se estaba acabando. Fue entonces que el espacio público fue recuperado y aquella esquina de Bernet y Siciliano, tantas veces vallada, fue escenario de un encuentro entre las víctimas del proceso. Por primera vez, los vecinos pudieron ver los rostros de aquellos a quienes oían gritar o veían trasladar, o a los de sus madres que clamaban justicia. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podemos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado